¿no? Que la enfermedad, que se lo permita, pero para nosotros es una alegría tenerlo con nosotros, que no, además nos va a hacer mucho bien a todos.
lo de ti para que Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo
Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones desde Sola Escritura para toda la audiencia que en esta noche ha sido convocada para compartir un día más, hermanos, este programa que seguro va a ser de bendición para todos vosotros. Saludos a los hermanos que nos están viendo desde el otro lado del charco, como decimos comúnmente aquí en España, nuestros hermanos latinoamericanos, también a los hermanos que están en Estados Unidos, que son latinos, a los hermanos de Francia, de Portugal y de toda España que estamos emitiendo y nos están escuchando. Un fuerte abrazo, bendiciones desde España, desde Sola Escritura, para todos los hermanos que están convocados en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hoy, hermanos, tenemos una noche más de bendición para compartir desde Sola Escritura, aquello que nos une al pueblo de Dios, que es la bendita y la palabra de Dios. Gloria al Señor. Antes de proseguir con todo, quería deciros, hermanos, que hoy teníamos a un gran invitado que lamentablemente hemos tenido que posponerlo por motivos de enfermedad. Nuestro hermano Juan L. Rodríguez, una maravilla de expositor, un anciano de nuestra misión, de aquí de Alicante también, una bendición de ministerio, pero el hermano tiene unos vértigos que le producen un malestar y ha tenido una crisis de estos vértigos y por lo tanto nos comunicaba, hermanos, que no podía estar hoy, pero tenemos su palabra de que él va a compartir con nosotros en el momento que su salud se lo permita y va a estar compartiendo con todos nosotros. Deciros que, bueno, hoy hemos intentado buscar lo más parecido a este hermano, a Juan L., y lo más parecido a Juan L., sin lugar a dudas, es su hermano. Gloria al Señor. Así que tenemos con nosotros a nuestro hermano José de Catral, que también es administrador de esta página en Sola Escritura, que es el que va a compartir, hermanos, en esta noche un tema interesantísimo. Antes de proseguir y darle paso a nuestro hermano, deciros que tenemos una agenda muy buena para todo este mes y parte del mes que viene. Esta semana que entra, Dios mediante, tendremos el martes a un anciano de Murcia, un hombre ya con muchos años en el ministerio, nuestro hermano Pello, muy conocido por todos nosotros, el Pello, que va a traer un tema interesantísimo, tentación y prueba, la diferencia entre la tentación y la prueba. Seguro, hermanos, que va a ser un tema muy, muy interesante y vamos a aprender todos de este anciano que va a exponer, hermanos, ese punto de vista, esas perspectivas que a veces tendemos a confundirnos y no verlas con claridad. El hermano la va a exponer y seguro va a ser de muchísima bendición. El jueves de la semana que viene, Dios mediante, por supuesto, estará con nosotros el responsable de Barcelona, nuestro hermano Pepe de Girona, un hombre ya con muchísimos años en el ministerio, un hombre conocido por toda España, un anciano también de España, hermanos, y un hombre muy capacitado para transmitirnos la palabra del Señor. Él va a estar tratando otro tema que es interesantísimo, el origen del mal. Será seguramente, hermanos, un tema donde vamos a aprender muchas cosas a las preguntas que nosotros tenemos, cómo se originó el mal, de dónde procede el mal. Bueno, pues este hermano, nuestro hermano Pepe de Girona, que es responsable de Cataluña, de la zona de Cataluña, una de las zonas más grandes en nuestra misión, donde hay muchísimos obreros y muchísimas iglesias y por tanto el hermano es un peso pesado de nuestra misión, va a estar compartiendo el origen del mal. Y el sábado que viene, Dios mediante, este sábado próximo, tendremos también un invitado de lujo en nuestros medios, que es nuestro hermano Raulón de Burgos. Sobran las presentaciones para todos aquellos que lo conocen y saben quién es, pues hermanos, es una bendición. Y para aquellos que no lo conocen, que posiblemente estén en otras latitudes del planeta, deciros, hermanos, que es un hombre muy, muy, muy capacitado, uno de los maestros reconocidos en nuestra misión y que tiene muchísima capacidad. Él va a tratar un tema que seguramente, hermanos, va a darnos muchísima luz. Es la confesión de fe y el movimiento de este movimiento que hay
de que todo lo queremos por el dinero, confesión positiva y el tema importantísimo que va a tratar. Vamos a disfrutar con el hermano, vamos a deleitarnos el sábado, así que por favor no te pierdas en esta semana estos 3 hermanos que van a estar compartiendo. El martes, nuestro hermano Pello, el jueves, el responsable de Cataluña, nuestro hermano Pepe de Girona, y el sábado, Dios mediante, nuestro hermano Raulón de Burgos, con ese tema tan interesante que hemos dicho de la confesión positiva y la doctrina de la prosperidad, para que ustedes entiendan muy bien esas perspectivas. Dicho esto, gloria al nombre del Señor. Vamos a dar paso a nuestros hermanos. Hoy está con nosotros nuestro hermano Hugo, que es el responsable de la parte técnica en el programa de hoy, además de también ser miembro del equipo de Sana Doctrina. Y también tenemos al expositor de esta noche, que va a ser el hermano de nuestro hermano Juan L., un hombre que aquí es muy conocido también, un hermano muy capacitado para compartir la palabra, que es nuestro hermano José de Catral. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, José de Catral, para lanzar este programa que seguro que va a ser de bendición. ¿Cuál es el tema que nos traes esta noche, José, hermano? Bueno, buenas noches. Vamos a ver, primeramente saludar a toda la audiencia y bueno, pues a mí me ha venido de improviso esto porque esperábamos hasta última hora a nuestro hermano Juan L. Y bueno, por motivo bien explicado, por los vértigos no puede estar con nosotros y entonces digamos que hemos tenido como que improvisar un poquito. Pues entonces yo he presentado aquí unos apuntes, voy a estar unos minutos solamente. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es de la creación del hombre, del hombre, donde vamos a exponer unas cosas y luego ya, pues, si tenemos algunas preguntas o algunas cosas, pues entramos para poder hablar. Quisiera, por favor, que el hermano Hugo también dijera algo antes de comenzar. Muy bien, pues vamos a proseguir con el programa. Hoy va a ser algo diferente, hermanos. Así que el programa hoy lo vamos a ver desde una perspectiva donde va a haber, nos está diciendo nuestro hermano Richard de Santiago que no se oye. No se oye, Richard de Santiago. Que no se oye al Hugo. Vale, pues ¿nos podéis confirmar si se oye lo que estoy hablando yo y nuestro hermano José? Si hay algún hermano que no lo pueda confirmar, nos lo dice. Decía, hermanos, que el formato hoy vamos a presentar un formato diferente. A la exposición que haga nuestro hermano, el hermano José, después vamos a abrir una mesa donde vamos a estar tratando el tema que va a desarrollar y, bueno, me confirman que sí, que a nosotros sí se nos oye, que al que no se le oía era Hugo. Vale, pues puede ser, vale, ya está arreglado el asunto. Entonces, lo que iba diciendo, el formato va a ser que nuestro hermano va a exponer y después vamos a dejar una mesa abierta para que los asistentes puedan hacer preguntas, ¿vale? Y nosotros mismos haremos algunas preguntas y desarrollaremos este tema interactuando, porque yo sé que hay mucha gente que tiene necesidad también de preguntar cosas. Entonces, en la medida de lo posible, nuestro hermano Hugo va a estar respondiendo las preguntas. Sabéis que las preguntas pasan muy rápido aquí, así que en la medida que el hermano pueda cazar esas preguntas, irá transmitiendo algunas y las iremos compartiendo a raíz del tema que va a tratar en esta noche. Bien, José, el tema que nos traes en esta noche es la rama de la antropología. Es así, ¿verdad, hermano? Sí, correcto. Y concretamente, ¿sobre qué área de la antropología
quieres hablar en esta noche? Sobre la creación del hombre, cuando el Señor creó. Y quiero tomar el capítulo 2, verso 7 de Génesis, cuando dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, hablando sobre el espíritu y el alma del hombre. Muy bonito, muy bien, hermanos. Creo que hoy es para coger boli, papel y para sentarnos y disfrutar de esta propuesta interesantísima. Vamos a hablar de lo que es el hombre en su creación, la parte material, la parte inmaterial del hombre, y desarrollarla en la medida de lo posible junto con vosotros, porque hoy vais a ser también vosotros los que vais a estar compartiendo esta mesa de exposición que vamos a hacer con todos ustedes. Así que, ¿qué os parece si le presentamos al Señor a nuestro hermano José para que él lo use en esta noche y después compartimos todos nosotros con preguntas, interactuando en esta propuesta de esta noche para todos? Cerrad vuestros ojicos allí donde estáis y presentamos a nuestro hermano José. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos hacer un programa más, Señor, aquí en Sola Escritura. Gracias por el equipo que podemos llevar a cabo esto para que nuestros hermanos sean bendecidos. Te rogamos por la audiencia para que tú, Señor, prepares los corazones para recibir aquello que nuestro hermano José va a compartir de parte tuya. Y te presentamos especialmente a nuestro hermano José para que tú lo uses, Señor, y le des claridad en sus palabras para poder entenderlo. Te ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues muy bien, hermanos, presentado ya todo en las manos del Señor, vamos a dejar a nuestro hermano José que exponga ese tema tan interesante de antropología que hoy nos presenta nuestro hermano. Adelante, José, hermano. Bueno, gloria al Señor, aleluya. Bueno, vamos a comenzar el tema, decir que bueno, que es la primera vez que suelo tratar un tema así de esta forma, así que pediría por favor que tengan paciencia conmigo, que sé que la vais a tener, y bueno, pues a lo largo que vayamos hablando, que vayamos diciendo, una vez que expongamos lo que tengamos que exponer, como bien ha dicho el hermano argentino, pues habrán preguntas y bueno, y entre todos iremos intentando de responder todas las preguntas que sean. Vamos a comenzar y vamos a abrir la Biblia en Génesis en el capítulo 2, verso 7. En el capítulo 2, verso 7 de Génesis dice así la bendita palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén, gloria al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. En la creación, queridos hermanos, como todos sabemos, cuando se crea, el Señor comienza a crear por días o periodos, como queramos decirlo. Hay gente que cree que fueron días completos y otros que fueron periodos de tiempo. Y cuando comienza en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, y cuando llega al quinto día, comienza a hacer a los animales, comienza a hacer a las aves. En el quinto día comienza a hacer a todos los animales de la tierra y comienza a decir de las plantas, que produzcan las plantas toda semilla. Y de ahí, queridos hermanos, la tierra tiene algo muy especial que los científicos saben, y es una cosa que le llaman los principios inmediatos. Los principios inmediatos no es otra cosa que cuando tú coges la tierra y echas una semilla que en sí no tiene nada, en la mano no hace nada, cuando la echas, no sé qué misterio tiene la tierra, que sí lo sabemos, que es el misterio del principio de la creación de Dios. Cuando echas esa semilla y se va regando, esa semilla se produce una planta, y esa planta, cuando produce otras semillas y caen en tierra, van produciendo plantas, queridos hermanos, pero siempre de la misma especie. Hay algo que se llama los principios inmediatos de la tierra. Es cuando por la palabra de Dios, que se sustenta todo, cuando Él le dice a la tierra que produzcan hierba verde, es cuando la tierra comienza a producir. Igualmente, queridos hermanos, cuando comienza a crea a los animales como seres vivos, queridos hermanos, para que puedan subsistir en la tierra, y vio Dios que era bueno. Pero llega, queridos hermanos, el sexto día. Y en el sexto día, queridos hermanos, en la corona de la creación, no necesita el Señor hacer un paréntesis, pero aquí sí, y dice la palabra de Dios, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
tenemos que pararnos aquí un momento, porque esta creación ya era diferente a las plantas. Esta creación ya era diferente a los rinocerontes, era diferente a los monos, era diferente a los macacos, era totalmente diferente. Era una creación totalmente diferente. Y ahora, queridos hermanos, entrelazando ahora en Génesis, que hemos leído en el capítulo 2, verso 7, dice, y entonces formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y una vez que crea al hombre, queridos hermanos, dice en el día 7 que el Señor descansa, como que la corona de la creación, dejando al hombre para lo último, pero no por eso ser menos importante, dejándolo para lo último, porque en los días de la creación, cuando toda la creación es creada, la corona de la creación, Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, según Génesis capítulo 1, verso 26, y ahí es donde comienza la historia de la humanidad, con la creación directa de Dios. Creemos en la creación directa de Dios, que fue el mismo Dios el que se implicó, no fue un tema de evolución, evolutivo, no, fue un tema de creación directa de Dios. Todos los hombres somos de una misma especie humana. Eso es lo que se llama, queridos hermanos, según unos términos, la unidad ontogenética. Y también todos procedemos de una misma pareja humana. Eso se llama la unidad filogenética. Pero hay ciertas teorías que han ido redundando a través de los siglos, como es el larmanismo y Darwin también, con su teoría de las especies, la cual decían, porque al principio sostenían los que no creían en la creación directa de Dios, que todo fue creado de una forma espontánea. Pero luego, viendo que eso no se sostenía, dijeron, bueno, pues vamos a programarlo y vamos a decir que esto es por evolución. Creemos en una creación de no sé quién, de Dios o de no sé quién, decían ellos, pero hay una evolución, crean en la evolución, en la creación evolutiva del hombre, que el hombre primeramente era un mono, luego iba evolucionando hasta que se convertía en una persona. A lo largo de toda la historia no hay ningún fósil que garantice eso, ni hay nada que se sostenga absolutamente nada de eso. Lamarck, que fue también otro personaje en el cual expuso estas teorías, Lamarck creía también en algo muy importante para ellos, que era la herencia de caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos decían, por ejemplo, y ponía el famoso ejemplo de una jirafa, ellos decían que las jirafas al principio tenían el cuello corto, pero ahora, cuando no había comida y los árboles y las hojas estaban muy altas, la jirafa intentaba estirar el cuello y al final se iban estirando los cuellos con el paso de los años, con el paso del tiempo, y que ahora su descendencia nacían con los cuellos largos con el fin de subsistir y poder comer y poder vivir. Eso le llamaban ellos una creación evolutiva, que le llamaban herencia de caracteres adquiridos. Pero eso, hermanos, no se sostiene, es totalmente falso al 100%, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me vais a entender, un culturista que hace culturismo, que lleva mucho tiempo haciendo culturismo, cuando ha terminado de hacer culturismo, ese hombre se ha casado, sigue siendo un culturista y tiene un hijo. No necesariamente el hijo tiene que ser un culturista, no, hermanos. No, el hijo no tiene que nacer con los músculos bien desarrollados y con un pectoral bien fuerte, no, sino con el paso del tiempo y haciendo ejercicio, el niño puede llegar a serlo, pero ellos decían que no, ellos decían que en esa teoría en la cual tenían ellos, decían que no, que las jirafas, y volvemos al mismo ejemplo de las jirafas, que cuando nacían, que ya nacían todas por ese carácter adquirido con los cuellos largos y así sucesivamente. Igualmente hacían con el hombre, pero son cosas que no se sostienen para nada. Lo que sí creemos nosotros, y también la ciencia nos está dando la razón, y nos da la razón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es actual para todos los tiempos y aplicable para todos los tiempos y todos los momentos. Tenemos que decir que la Biblia, la palabra de Dios,
creemos en una creación directa de Dios, que Dios formó al hombre, gloria al Señor, lo formó del polvo de la tierra, lo formó de la arcilla, fue hecho de arcilla, no fue hecho de oro, hermanos, no, ni de polvo de oro, ni de polvo de diamante, no, queridos hermanos, fue hecho de barro común, queridos hermanos, fue hecho de polvo de la tierra. Es un cuerpo terrenal, queridos hermanos, parecido a una vasija, como dice en el libro de Job, capítulo 10, verso 9, dice, acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo he de volver. Queridos hermanos, no hay en nosotros nada de orgullo, porque nuestra materia hemos sido formados del polvo de la tierra. Esa es, queridos hermanos, nuestra forma que tenemos, es nuestra materia. Somos humanos. ¿De qué sirve el orgullo? La vanagloria no sirve nada. Un simple virus que el cual desconocemos tiene a todo el mundo a los pies, queridos hermanos. El orgullo del hombre no lleva a ningún sitio. No somos nada, somos polvo de la tierra. No eres oro, no eres diamante, no estás hecho de otra materia, estás hecho de arcilla, según la palabra de Dios. Somos polvo de la tierra para que toda la gloria, toda la alabanza se la lleve Él por los siglos de los siglos. Pero también en el verso que hemos leído, también se emplea algo. No solamente la arcilla, no, sino que dice, y sopló. Y ahora quiero transmitir el tema griego original, en el cual dice, y sopló, y en el griego dice, y sopló en sus narices, gloria a Dios, así lo dice, y sopló en sus narices aliento de vida. En otras palabras, en el término griego que se emplea ahí es, y perdonadme porque no sé mucho de temas griegos, solamente lo poquito que hemos leído, no somos expertos ni nada, pero dice ahí, en el tema griego dice nesemas, que es el hábito que se comunica la vida al cuerpo para que sea el hombre un ser viviente. Ahora bien, ya vemos que el hombre no está hecho únicamente de arcilla, sino que en el hombre hay algo más. En el hombre hay un aditivo más. Y ese aditivo no viene de la tierra, viene del cielo. Por lo tanto, vemos que en el hombre hay dos cosas. Está la parte material y la parte espiritual, que luego entraremos un poco en eso. La parte material y la parte espiritual. La parte material es que somos de arcilla, del polvo de la tierra, no producto de ninguna creación, de ninguna evolución, sino de una creación directa de Dios. Pero ahora, a ese muñeco de arcilla, de barro, queridos hermanos, que no podemos orgullecernos porque somos barro, ahora Él sopla en nuestras narices, nos transmite el hálito del Señor, nos transmite el alma de vida del hombre, queridos hermanos. Sopla el hálito de vida, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el hombre, cuando es transmitido el hálito de Dios, el hálito de vida del Señor en ese muñeco que le insufla ese hálito de vida, el hombre empieza a ser un alma, un ser viviente, pero un ser viviente diferenciable a los animales, porque los animales tenían una vida de lo que ellos eran, una vida consciente de vivir, pero no una vida de la consciencia directamente venida de Dios. Y Dios, al soplar en nosotros ese hálito de vida, se produce en nosotros algo tremendo, queridos hermanos. Miren, aquí, mira, el alma es la vida del hombre. Cuando hablamos de alma, hablamos de vida. El alma es sinónimo de vida. Cuando hablamos de alma, hablamos de persona, hablamos de vida, queridos hermanos. El alma, cuando se dice vida, se emplea en el griego de diferentes maneras, pero hay tres muy peculiares. Una es zoe, otra es bios, queridos hermanos, y otra es psiche. Son tres maneras diferentes. La palabra zoe, que nosotros podemos ver en todo el Nuevo Testamento, cuando se emplea de vida, y también en la traducción de los 70 del Antiguo Testamento al griego, cuando hablamos de la palabra zoe, está hablando de una vida elevada,
de la vida del espíritu. Cuando la Biblia habla en el original y emplea, ahí la palabra vida emplea Zoe, está hablando de la vida eterna, queridos hermanos. Zoe es la vida eterna. Pero ahora hay otra palabra que se emplea, que es bios. Y la palabra bios habla de sustento, de vida vital. Él te sustento. De ahí viene la palabra biológico o biología. Ahí la palabra bios. Es cuando aquella viuda fue a echar aquellas dracmas y dijo el Señor, he aquí, ella ha echado todo su sustento. Si lo viéramos en el original, pondría, ella aquí, ella ha echado todo su bios, todo su sustento, todo lo que tenía. Pero para hablar del alma se emplea la palabra shikche. Y la palabra shikche, o en hebreo, y discúlpenme para los que saben hebreo, perdonen mi torpeza, se emplea nefesh yahash, que es el alma viviente. Diferente de los animales, porque es consciente del hálito de vida del Señor. El alma aquí es traducido por vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Disculpen un momento. Por lo tanto, ya tenemos lo que es el alma. El alma y la creación del hombre. El hombre ha sido creado de materia y ha sido de materia humana, pero también vemos, queridos hermanos, que tiene una parte espiritual. Vemos esas dos cosas. Pero ahora bien, el hombre no está separado una cosa de otra. Cuando entra el hálito de vida, el espíritu en el hombre, y el hombre comienza a ser un alma viviente, el hombre es una unidad compuesta de dos elementos. Uno de la tierra, como hemos dicho, y el otro del cielo. Atención, escuchen bien. No es un dualismo al mal estilo hilemorfismo aristotélico. El hilemorfismo aristotélico, presentado por Santo Tomás de Aquino, allá por el 1200, si no recuerdo mal, allá por la Edad Media, todos ellos creían en esto y muchos teólogos de la época llevaban eso mismo. Hablaban de dos dualismos, queridos hermanos. Hablaban del dualismo de la carne y del dualismo del alma. Y decían que todo ser creado se compone de materia prima, de hile y de forma o sustancia, morfe. Queridos hermanos, es lo que se llama también dicotomía del cuerpo y del alma. Pero el hombre, queridos hermanos, no es ese dualismo, y no, queridos hermanos, como lo presenta Aristóteles. No, el hombre, si queremos llamarlo de alguna forma para que podamos entenderlo, en esa dicotomía de cuerpo, alma y espíritu, el hombre es una unidad, salvaguardando la unidad del sujeto, queridos hermanos. Y me voy a explicar. La naturaleza humana forma un ser completo en relación del hombre. Escuchen, la naturaleza humana forma un ser completo en la relación del hombre. Y ahora bien, lo que llamamos la tricotomía o tripartito, y ahora sí, tranquilos que ya voy, espíritu, alma y cuerpo. Sé que lo estabais esperando todos. No estoy trayendo una doctrina fuera, no, estamos trayendo la doctrina, amén. Pero sí que estamos diciendo las diferentes cosas y de saber, porque hay gente que cree en la dicotomía, hay gente que cree que somos tripartitos. Pero bueno, eso tampoco, siempre que no sea algo aristotélico ni platónico, no hay tampoco ninguna confrontación, porque lo que sí tenemos claro todos, y le hemos leído por medio de la palabra, que el hombre fue creado primeramente de materia, y el hombre fue creado, tiene una parte material y una parte espiritual. En la parte espiritual podemos hacer unas subdivisiones para poder entenderlo, y ahora, pero todo de la misma sustancia, queridos hermanos, de la parte espiritual. No es algo diferente, aunque sean aspectos diferentes en la parte espiritual, pero no es algo totalmente diferente, ni diferenciable, ni separados, para que me podáis entender, unos de otros. Por ejemplo, ahora hablamos del ojo, hablamos del corazón y hablamos de los pulmones. ¿Vale? Ojo, corazón y pulmones, ¿de acuerdo?
aparentemente están separados, no son los mismos. Pero quiero deciros algo, el ojo fuera del cuerpo no vive, el corazón fuera del cuerpo no vive, los pulmones fuera del cuerpo no viven, necesitan todo el ser, todo el organismo para poder vivir. ¿Qué quiero decir esto? Que no caigamos en el error de tener algo separado, de decir, bueno, está la parte espiritual y está la parte material, y es algo totalmente separado. No, el hombre es un compendio, es un conjunto de todo. Es un conjunto de todo. Y si queremos llamarlo así, para poder entendernos mejor y para poder saber un poquito y poder diferenciar y estudiar, pues vamos a entenderlo de cuerpo, alma, o mejor dicho, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a entenderlo así si queréis, pero lo que sí tenemos claro, que el hombre es una parte material y la otra parte es una parte espiritual con diferentes facetas. La naturaleza humana forma un ser completo en relación con el hombre y ahora bien, lo que llamamos tricotomía o tripartito espíritu, alma y cuerpo, en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, allá va, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Es decir, en griego se diría pneuma, psique y soma. Pneuma, psique y soma. Y aquí emplea la palabra también cuerpo, carne, como parte del ser. O sea, el cuerpo, quiero decir que el cuerpo no es separado del ser. El cuerpo está dentro del ser. Es todo junto. Cuando hablamos de soma, en la Biblia a veces decimos carne y a veces está hablando de sarx, que quiere decir los deseos de la carne. Y luego está también soma, que es esta carne que tenemos. Cuando la Biblia dice, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. A veces se ha interpretado ese verso diciendo, bueno, es que la carne está, porque la carne es débil, los deseos de la carne, la concupiscencia. No está hablando de eso. Que lo hemos dicho, vale, pero que no está hablando de eso. Está hablando del soma de esta carne, que esta carne es débil, que el espíritu está presto siempre para la búsqueda del Señor, pero esta carne tiene sueño porque el Señor te ha levantado a las 5 de la mañana y tienes sueño, esta carne es débil. Por eso dice, el espíritu siempre está presto, pero la carne, esta carne que tenemos es débil. No está hablando de los deseos carnales, está hablando de este cuerpo, pero este cuerpo no es malo, hermanos. Este cuerpo forma parte de la creación de Dios que Dios hizo. Esta carne no es mala, de hecho tenemos que cuidarla, tenemos que guardarla. Ahora bien, la naturaleza humana forma un ser completo en relación del hombre. Y ahora viene lo que llamamos la tricotomía que hemos dicho y el ser tripartito. Ahora bien, alma. En el alma, ¿qué está en el alma? En el alma, según los estudiosos, está el pensamiento, la voluntad y las emociones. En el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. Y el espíritu nos da conciencia de Dios y el alma autoconciencia de nosotros mismos. En el alma es donde está el yo de la persona, donde está la voluntad de la persona. Y el cuerpo es el agente, lo vamos a decir así, es el agente por el cual el espíritu se comunica con el alma y el alma se comunica con lo exterior a través del cuerpo. Digamos que muchos mencionan como que el alma es algo intermedio entre el cuerpo y el espíritu, pero nunca separado, todos fusionados. En Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo, y cuando habla allí del espíritu mismo, porque hay que hacer una diferencia cuando la Biblia habla del espíritu de Dios a nuestro espíritu. El espíritu de Dios siempre aparecerá con mayúsculas y el espíritu humano aparecerá con minúsculas en la Biblia. Y ahora dice Romanos 8:16, el espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu que tenemos de parte de Dios, de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu es el que se ha comunicado con Dios, ha tenido esa certeza y esa convicción de que somos hijos de Dios. Ahora les voy a recitar pues, a un personaje que muchos
hemos leído y han leído, y quiero citar textualmente. A ver, lo que vamos a decir es lo que este hermano creía, porque ya no vive. Este hermano era Wat Magni y decía así: cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo del hombre, se convirtió en el espíritu del hombre. Pero cuando el espíritu reaccionó con el cuerpo, se creó el alma. Porque basándose en el pasaje que hemos leído, él dice esto. En el pasaje que hemos leído al principio, hablando sobre la creación del alma en el hombre, porque vemos que Dios creó el muñeco y que sopló el aliento de vida, el espíritu de vida. Y cuando el espíritu de vida dice, y llegó el hombre a ser un alma viviente, él dice que el hombre fue creado de dos elementos independientes, dice el corporal y el espiritual. Pero cuando Dios puso el espíritu dentro del almazón humano, de barro, de la tierra, entonces se creó el alma. Y el espíritu del hombre, al entrar en contacto con el cuerpo muerto, inerte del hombre, se produjo un ser viviente, un alma, un nefek yahat, un alma viviente. Pero ahora, esto es lo que dice este hombre, pero ahora, ¿cómo se comunica el alma con el cuerpo? ¿Cómo se comunica? No hay que caer en el error de las filosofías platónicas, de los dualísticos. El alma, decían ellos, el alma controla el cuerpo, pero el cuerpo, decían las filosofías platónicas, el alma controla el cuerpo, pero el cuerpo es malo y es prisionero, y el alma es prisionera de los cuerpos. De ahí sacaron las doctrinas del duro trato del cuerpo, porque veían el alma como que estaba encarcelada en la prisión del cuerpo, diciendo el cuerpo es malo y el alma es buena, según las filosofías platónicas, que decían eso, que estas filosofías platónicas fueron adoptadas por las escuelas alejandrinas del Oriente y adoptaban estas posturas, queridos hermanos. Y llegaban así, a pensar así, que el cuerpo era la prisión del alma. Y ellos querían librarse del cuerpo. De ahí salía el duro trato del cuerpo. De ahí salía otras filosofías que le llamaban el monasticismo. Y también salía, queridos hermanos, otras filosofías, los cuales decían aquellos que vivían aparte, que se golpean el cuerpo. Han visto que se golpean con látigos, que se golpean como que el cuerpo es malo y el alma es buena. Pero el Señor dice que no. El Señor nos habla que tenemos que guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo irreprensibles para la venida del Señor. Pero estas teorías platónicas, los místicos utilizaban unas teorías materialistas y decían que existía una parte espiritual, que no existía una parte espiritual y era una reacción de la parte material. Habían algunos que llegaban a decir, no existe una parte espiritual, no existe, sino que es una reacción de la parte material. Y así seguían ellos hablando y diciendo todas estas cosas, y expresaban todas estas ideas que llegaban incluso hasta muchos padres de la iglesia y a muchos teólogos, queridos hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos ciertas teologías y ciertas cosas, y tenemos que irnos a la bendita palabra del Señor y nunca considerar, atención, a un teólogo, nunca considerarlo como la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de toda teología. La palabra de Dios está por encima de todo teólogo. La palabra de Dios es la que planta bandera por encima de todo. Expresar que el hombre es tripartito o bipartito, conforme a las Escrituras, es un hecho de que el hombre fue creado de dos elementos, espiritual y material.
pero sus partes espirituales, hay divisiones múltiples que forman la parte espiritual del hombre, como hemos dicho, espíritu y alma. La naturaleza humana forma un ser completo en relación con el hombre, o sea, no hay una partición. Podemos separarlos para estudiarlos, pero no hay una partición. Por eso, queridos hermanos, decimos, el alma que pecare ciertamente morirá. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? El alma que pecare ciertamente morirá. Está refiriendo que el alma puede pecar, el espíritu se salva y el cuerpo se queda en la tierra. No. ¿Te han hecho la pregunta alguna vez que han dicho, bueno, el alma peca, pero el espíritu no peca? O peca el cuerpo, pero el espíritu no. El espíritu se salva porque es el que tiene comunión con Dios, pero el alma se condena. No es lógico. Estamos, sin darnos cuenta, estamos partiendo. No podemos partir. Es un conjunto. Podemos hablarlo para estudiarlo, hermanos. Pero es un conjunto, es inseparable. Es indivisible, queridos hermanos. Está ahí todo junto, la parte espiritual y la parte material, queridos hermanos. Todo junto. Por eso, ¿qué se salva? ¿El espíritu? No, se salva todo el ser. ¿Quién peca? ¿El alma? No. Peca todo el ser, peca el hombre. Cuando el hombre peca, y atención, quiero que me entendáis, no peca el alma, peca el hombre. Y cuando el hombre se salva, no se salva el espíritu, se salva el hombre entero. Por entero, queridos hermanos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando habla de alma, habla de persona en general. En Job, en el capítulo, vamos a leer unos versículos, capítulo 27, verso 3, dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de tus narices. Está hablando todo el tiempo que mi alma esté en mí, está hablando de la vida en general. Cuando está hablando de alma en el Antiguo Testamento, está hablando de la vida en sí, está hablando del hombre, el hombre como alma, queridos hermanos. En la versión, cuando leemos, cuando dice que cuando entraron en Egipto, cuando entraron en Egipto, que entraron con José, y entraron 70 personas, queridos hermanos, cuando entraron con Jacob, dice, entraron 70 personas, pero en los originales dice, entraron 70 almas, porque a menudo la palabra alma está hablando de persona, de la parte espiritual del hombre, de la persona. Gloria a Dios, aleluya. En Job capítulo 32, verso 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del omnipotente le hace que entienda. Ahí está hablando también de la parte material y de la parte espiritual del hombre en ese verso. Ciertamente espíritu hay en el hombre, o sea, el hombre que es la parte material, pero hay ese espíritu puesto por Dios. Está hablando de las dos partes, queridos hermanos, para que podamos entender una parte y para que podamos entender la otra, queridos hermanos. Pero si nos pasamos al Nuevo Testamento, muchas veces cuando habla de alma, también está hablando de personas. En el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9, en el quinto sello, que dice que vi las almas de los decapitados debajo del altar. Vemos que es ese simbolismo que hay, las almas de los decapitados debajo del altar. Hay esas almas que se ven ahí, queridos hermanos, está hablando de almas. Esas almas son personas, porque los cuerpos estaban en la tierra. Por eso la redención es completa, y Dios completa la redención en el hombre cuando salve espíritu, alma y cuerpo. Por eso es necesario la resurrección de los cuerpos, para que sea una salvación completa. Y aún toda la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios, esperando la resurrección, porque por medio del pecado de Adán, y eso es otro tema, por medio del pecado de Adán, toda la creación a una, queridos hermanos, unísone, toda la creación entera, llegó, queridos hermanos, a perjudicarse de eso. Por eso la tierra producía espinos. La tierra está gimiendo por la redención de los hijos de Dios. Pero la redención, para que sea completa,
se necesita la resurrección de los cuerpos. Y dice el Señor, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Cuando dice templos del Espíritu Santo, es que en nosotros mora el Espíritu de Dios y habla de este cuerpo. Este cuerpo no es malo, tenemos que guardarlo, tenemos que tener cuidado con las comidas que comemos. Tenemos que tener cuidado con esas comidas de grasa, de esas cosas que perjudican. Tenemos que tener cuidado con tanto café, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Es un mandamiento de estar cuidando nuestro cuerpo en el nombre del Señor. Ahora bien, queridos hermanos, si vemos en las diferentes posturas que hay, hablando de esto, mire, hay una unidad vital, la unidad vital de la dualidad de los componentes. Está, y no paro de repetirlo para que se quede. Parte material y parte espiritual en sus diferentes componentes. Y el valor del cuerpo como miembros del Señor y templos del Espíritu Santo. Ahora, a ver si lo tengo por aquí, quisiera, a nosotros no nos gusta el ver la muerte. Y el que diga eso es que no. Esperamos el arrebatamiento, pero ninguno queremos ver la muerte. ¿Por qué no nos gusta ver la muerte? Porque el cuerpo es de Dios, no es malo. Y como es de Dios, creado por Dios, el cuerpo espera esa redención. No nos gusta ver la muerte, lo que por medio del pecado entró la muerte al cuerpo. Pero vendrá la resurrección, que al igual que entró la muerte por un hombre, que es Adán, en el postrer Adán también entró la vida. Bendecido sea su nombre para siempre. Ahora, en las filosofías gnósticas, las cuales sostenían que el espíritu humano era una participación, escuchar qué aberración, que el espíritu humano era una participación de la esencia divina. Entre muchas cosas que decían los gnósticos, una de ellas decían que el espíritu humano era una participación de la esencia divina. Tengamos cuidado aquí. Como ustedes saben, Dios tiene naturaleza y esencia. La naturaleza, y quiero leerlo para no equivocarme, la esencia, vincula a las personas divinas de la Trinidad entre sí porque participan de la misma esencia y se componen y expresan por medio de las percepciones divinas incomunicables. Como puede ser, por ejemplo, ¿tú puedes ser omnipotente? No, ni yo tampoco. Eso es incomunicable. Esa es la esencia de Dios, que es incomunicable. Pues estos decían que el Espíritu formaba parte de la esencia, de la Trinidad de Dios, que formaba parte de ahí, de la esencia. Decían los gnósticos, decían eso, por eso decían que éramos como semidioses. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, pero esto lleva una segunda cosa. Es que si dicen que eran semidioses, decían porque el Espíritu, decían ellos, no puede pecar. Sí, decían, el Espíritu es incapaz de pecar. Solo puede pecar el cuerpo. Muy bien dicho. El cuerpo puede pecar, ¿ves? Siempre han intentado de dividirlo. Muy bien, el cuerpo puede pecar, pero el Espíritu no. Porque en esencia, decían ellos, es igual a Dios. Decían, entonces, como es igual a Dios, no. Es imposible. No. Nosotros lo que tenemos no es la esencia del Señor. Él ha transmitido su naturaleza, queridos hermanos. La naturaleza vincula a las tres personas de la divinidad entre sí y esas percepciones que existen inherentes en él son transmitibles. Por ejemplo, cuando dice Dios es amor y dice y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Y entre muchas cosas, hay cosas conforme a la naturaleza del Señor que sí es transmitible, pero hay otras cosas que no. Pero ellos decían, no, el espíritu es incapaz de pecar, pero el cuerpo sí. Por lo tanto,
Libertad al cuerpo. Peca lo que quieras, haz lo que quieras, que no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ellos decían, a diferencia de lo que dice la palabra de Dios, que dice que guardemos nuestro cuerpo irreprensible para aquel día. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y cuando habla también del alma, bueno, José, no sé si me estoy extendiendo. A ver, No. Tú sigue, que estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Después dejamos un espacio para que los hermanos puedan preguntar, pero estamos disfrutando, de verdad. Continúa. A ver, pues unos minutos más y ya está, porque tampoco quiero ser canso. A ver. Hay algo cuando habla del alma y del espíritu, que a veces en la Biblia, como hemos dicho, cuando habla de alma, está refiriéndose también al espíritu. Y cuando habla de espíritu, a veces se está refiriendo también al alma. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que saber los versos e interpretarlos con la hermenéutica correcta, para poder entenderlo, con la analogía correcta. Porque cuando habla de espíritu, en la Biblia muchas veces está hablando de alma, y cuando habla de alma está hablando de espíritu. La parte espiritual, para que podamos entenderlo, y la parte material, queridos hermanos, en sus divisiones de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando dice la Biblia, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y es como espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Qué bonito, hasta el alma. Penetra hasta el espíritu, llega hasta el alma, corta las coyunturas, los tuétanos, como el sumo sacerdote cuando cortaba la víctima por completo y no dejaba nada tapado, lo descubría todo, queridos hermanos. Así es la palabra del Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser espiritual. El alma y el espíritu, no queda nada oculto. Delante de Dios no sirve la hipocresía, señores. Se acabaron los hipócritas delante de Dios. No existen. No hay careta que pueda impedir que la palabra llegue. No hay careta de hipocresía que me pueda poner que la palabra no llegue y lo descubra. Llega a nuestra parte más interna, pero también llega a la parte humana, queridos hermanos. Llega también a nuestro cuerpo, a nuestro ser por completo. No hay ningún rincón que se quede descubierto. Lo ilumina todo la palabra de Dios, porque toda escritura es útil. Gloria al nombre del Señor. Toda inspirada por Dios. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de la palabra de Dios, de que los hombres de Dios fueron, como dice Pedro, impulsados por el Espíritu, inspirados, impulsados por el Espíritu, como las velas de un barco que son impulsadas para llegar al puerto adecuado, dejándole a ellos que tengan sus propias palabras, pero siendo el Espíritu Santo el custodio de ellos para que puedan ir al puerto que el Señor quería que tenía que ir. Pero ahora, queridos hermanos, dice que esas palabras que fueron los santos hombres de Dios fueron impulsados por el Espíritu, fueron llevados por el Espíritu. Ahora dice también que toda escritura, esa escritura que escribieron los primeros que escribieron la Biblia, esa escritura, queridos hermanos, fue inspirada por Dios, tiene vida. Es esa vida que nos transmite. Bendito sea su nombre por siempre. Es viva y eficaz. Y quiero, hermanos, terminar solamente, para no seguir, solamente con una cosa. Para que veamos que cuando habla de alma, cuando habla de alma y de espíritu, a veces quiere decir lo mismo. Cuando dice la Biblia, en Hechos 15, 29, dice, los hombres que han expuesto su vida por el Señor. Ahí la palabra vida se traduce alma. Los hombres que han expuesto su alma por el Señor. Pero también en el Evangelio de Lucas, cuando dice que nuestro Señor entregó el Espíritu. O sea, dando a entender que ahí la palabra vida
de la pérdida de vida, alma y espíritu, es la parte espiritual del hombre, queridos hermanos. Que cuando el hombre muere, no es que el cuerpo se quede aquí, el alma se va a un sitio y el espíritu se va a otro. No, sino el hombre muere, alma y espíritu, la parte espiritual, va a Dios, delante de Él para juicio, de una manera o de otra, y el alma y el cuerpo queda aquí, esperando que suenen las trompetas, y que los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Bueno, hasta aquí mi exposición, no quiero seguir más, hermanos, y que Dios os bendiga, y gracias por soportarme un poco. Amén, gloria al Señor. Bueno, mientras los hermanos, ahora les toca el turno de que si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema que has dicho. Es un tema, hermano, que como has sacado una batería tan amplia de términos y de exposiciones, seguramente cada área, cada tema que has tocado daría lugar a un estudio independiente y lo has hecho de una forma condensada, pero entre todo eso que has dicho hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando has hablado del hilemorfismo aristotélico, que a algunos les puede sonar a chino, pero que lo has explicado muy bien. Todos sabemos que Aristóteles, él decía que el cuerpo era malo, que la parte esa inmaterial del hombre que era la buena, y bueno, esa doctrina persistió en la edad medieval, como bien has dicho, ¿no? No un hilemorfismo aristotélico, sí un hilemorfismo de Aquino, de Tomás de Aquino, que lo quiso revertir un poco, pero mantenía la misma situación. Y la realidad es que lo que dices y lo que has expuesto es verdad. Todo acto del hombre es visto como un acto del hombre entero. No hay que hacer esas divisiones. El alma, el espíritu y el cuerpo somos, en realidad, cuando pecamos el ser completamente. No es el alma, es el hombre el que peca. No es el cuerpo, sino el hombre el que peca. Es el ser, gloria al nombre del Señor. Así que eso es una realidad. Algunos también matizan la diferencia en que, bueno, el pecado solamente está en el cuerpo o en el alma, pero no está en la parte inmaterial del hombre. Algunos dicen que el deseo nace solamente del alma, ¿vale? Pero que no nace de la parte espiritual, digamos, del espíritu. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre peca completamente. Y hay versículos que hablan, por ejemplo, de esa parte espiritual, donde el hombre peca en el espíritu. Eso a veces, sin darnos cuenta, estas cosas sin quererlo, a veces estamos tocando un poco de pelagianismo en este tema. Hablando del espíritu, porque si decimos que el espíritu no peca, entonces decimos que el espíritu no está contaminado y que no ha recibido la herencia de Adán. Si es que hay cosas que van entrelazadas, por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que leemos, dónde leemos y cómo lo leemos. ¿Vale? Muy bien, José. Por eso hay un versículo en 2 Corintios 7:11 que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, hay versículos que nos hablan de ello. Hay también otra palabra que dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea, hay versículos que nos hablan de que el espíritu también ha participado en el pecado. Por tanto, es el hombre, es el ser entero el que ha sido alcanzado por el pecado. Claro. Gloria al nombre del Señor. Y si seguimos en esa línea, el otro verso que hemos leído, guardar vuestro ser irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. O sea, si el espíritu no peca, ¿por qué tenemos que guardarlo?
Así es. De hecho, hay una palabra muy conocida que es la altivez de espíritu. O sea, eso reside en el espíritu. Altivez del espíritu es el orgullo, el creerse. Y hay una recomendación que Pablo hace para no levantar en el ministerio a neófitos para que no caigan en la condenación del diablo. El diablo es un espíritu. Y el diablo pecó. Pecó por orgullo, por creerse. O sea, eso de que los espíritus no pecan, se cae por sí solo porque Satanás era un espíritu y pecó. Y de hecho se nos recomienda que no levantemos a ningún neófito, a ningún novato, para que no pueda caer en la condenación del diablo, porque el diablo pecó con un pecado de espíritu. O sea, hay pecados que sí residen en el espíritu. Aunque no podemos matizar estas diferencias, pero sí queremos demostrar que el hombre está alcanzado por el pecado en todas sus áreas. Todo. Completo. Ahora creo que sí sale por OBS mi voz, antes no salía. Hay una pregunta de Pedro de la Cati que dice si va al hilo de lo que estáis diciendo, dice, ¿va al cielo o al infierno el ser entero? Indudablemente. Entonces, vamos a ver, si no fuese así, entonces creemos que una parte va a un sitio y otra parte va a otra. Es lo que venimos diciendo. No sé si el hermano Pedro, que Dios le bendiga, que fue mi pastor y el que me presentó como obrero. Amén. No sé si a lo mejor a lo que se está refiriendo es a eso, pero es el ser completo. No es que una parte, porque si creemos que el Espíritu no peca, injusto sería Dios de condenar algo que no tiene pecado. Dios no sería justo en eso. Pero es que lo hace en su totalidad. No es que una parte va al cielo, otra parte va al infierno y la otra parte va a la tierra. Entonces estamos creyendo en tres cosas diferentes. No cuadra, queridos hermanos, no cuadra. Es todo el ser. Cuando uno peca, peca el hombre. Y cuando se salva el hombre. No es que se salva el espíritu, el alma se condena y el cuerpo se queda en la tierra. No. Ahora, volvemos a decir que para entenderlo, para comprenderlo, para saberlo y por lo que nos dice la Escritura tengamos que diseminarlo para poder estudiarlo, bien, de acuerdo, pero tenemos que saber que es todo un conjunto. Es todo un conjunto. Nos salvamos todos y nos condenamos todos. Totalmente. Amén. No es el alma, sino el hombre quien peca. No es el cuerpo, sino el hombre el que muere, y es el ser entero el que peca. Cuando tomamos esa decisión, como había dicho José, es el hombre, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y le es atribuido el pecado como sujeto responsable e identificativo con esas tres partes que tiene el hombre, el alma, el cuerpo y el espíritu. Por tanto, cuando pecamos, es todo nuestro ser el que peca. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, quiero decir algo. El Pedro de la Cati ha dicho que no era una pregunta lo que hizo, sino una afirmación. Ya me extrañaba a mí que el Pedro dijese eso, me extrañaba mucho. No estaba el signo de interrogación, pero vamos. Ya me extrañaba, era una afirmación, porque tenemos que decir que nuestro hermano Pedro de la Cati, de aquí de la zona de Alicante, pues es una concordancia andante. Todos los versos de la Biblia, habidos y por haber, que existan, lo sabe él, y de memoria, increíble. Es un hermano muy bendecido y muy de Dios, que yo lo quiero mucho. Un abrazo de Teo. Hablabas también de en qué momento preciso se crea el alma. Eso era muy interesante, ¿no? El cuerpo hecho de barro, la parte material, el soplo de Dios, ese soplo, el Neshama en hebreo, cuando se funde con no Ruach, es Neshama, es aliento. Sí. No es Ruach, no es espíritu. No es muchas veces confundimos Ruach con Neshama y nada tiene que ver Neshama con Ruach.
es aliento, o sea, el aliento que significa que Dios le aprendió a respirar al hombre, le hizo que respirara. Esa fusión entre lo que es el espíritu y la parte inmaterial, al unirse genera el alma. Que es la vida. Así es. La vida, el alma viviente, la vida. Eso es. Sí, señor. Alguna sí, vez yo suelto una pregunta, sí lanzo una pregunta que a veces a mí se me ha hecho, ¿no? Y no sé si los que están esta tarde o esta noche en el programa alguna vez le han hecho esta pregunta, pero para aquellos que nos están viendo en otros sitios, en otros lugares, a veces se me ha hecho una pregunta y me dicen, bueno, y la vida, si el alma de alguna forma es lo que da vida a la materia, porque así es como a veces se ha dicho, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con las plantas que tienen vida también? ¿Tienen espíritu? ¿No tienen espíritu? ¿Por qué tienen alma y no tienen espíritu? Es una pregunta que a veces es una pregunta un poco popular, pero que creo que sería... O sea, adelante. Sería a ver, bueno. Estaba mirando los comentarios. Que como los animales que tienen vida, la diferencia más o menos que está diciendo, si nosotros tenemos la vida de Dios y tenemos ese espíritu y esa conciencia, como que los animales tienen vida, ¿qué clase de vida es la que tienen los animales? Precisamente la diferencia en el animal reside en que al animal no le sopló aliento de vida. De ahí la parte diferencial de la composición entre el animal y el ser humano. Al ser humano, Dios le alentó el Neshama, mientras que al animal no le dijo eso, no hizo eso. Por tanto, aunque el animal tiene un alma, ese alma no es igual que el alma humana. El alma humana viene por el soplo del Neshama, del aliento de Dios. A ningún animal Dios le sopló, a ninguno. Sin embargo, al ser humano sí le sopló. Ese es el matiz diferencial que existe entre el alma del animal y el alma del ser humano. Como ser viviente, como ser viviente. El alma se entiende cuando hablamos de alma de animal como ser viviente, pero no como el ser viviente que nosotros tenemos del soplo de Dios, puesto que las plantas también tienen vida. Así es. Pero por creación de su palabra, no por soplo, no Correcto. por aliento. Como los animales. El aliento solo se lo da al hombre. Una vez que forma al hombre de la parte material, que es el barro, Dios sopló, alentó. Eso no lo vas a ver en ninguna parte sobre ningún animal. El animal no tiene ese soplo. El animal fue creado por Dios por medio de su palabra, pero no soplado como en el hombre. La obra del hombre es una obra prima de Dios. Es ahí donde Dios, hermanos, pone palabras que no aparecen en ningún otro lugar. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es ahí, hermanos, donde Dios pone la corona de la creación en el ser humano. O sea que hay una gran diferencia. El animal tiene conciencia de existencia, dice Kiki Barrul. José, te traslado la pregunta. ¿El animal tiene conciencia de existencia? Si el animal es consciente de su existencia. El animal es consciente de eso, pero no una conciencia como nosotros tenemos. Él tiene una conciencia de existencia como ser vivo, pero no como la que nosotros tenemos. No es una conciencia. La conciencia que nosotros tenemos es transmitida por medio del espíritu, por el soplo de Dios, por el hálito de Dios. Y entonces cuando ese espíritu es transmitido, se nos transmite esa conciencia que tenemos de nuestra vida y de la vida de Dios, mientras que el animal no tiene esa. Es una conciencia existencial, es una conciencia, pero no una conciencia como la que nosotros podamos tener. No es una conciencia así. Sí, claro. Es conciencia de existencia. Muy existencia. Bien, muy bien. Hay que eso daría para otro programa. Un tema que no lo vamos a tocar ahora, pero que lo dejamos ahí. El tema es que, porque hemos hablado de la creación del hombre, ¿vale? Pero cómo el alma es transmitida de generación en generación. El traduccionismo, el creacionismo. Correcto. El traduccionismo y el creacionismo. ¿Cómo fue
y los diferentes aspectos que hay, porque ahí también hay mucho que tocar en ese tema. Porque todas estas cosas hay que mirarlas con pinzas y nos equivocamos muchísimo, yo el primero, por eso estamos para aprender y para corregirnos, pero todas estas cosas van entrelazadas mucho con el pecado original. Y si hablamos del pecado original, todo es un compendio. La Biblia, como ustedes saben, es como, lo voy a enfocar así, como una maguija, que tú empiezas a tirar y no hay nada separado. Va todo junto, entrelazado. Una cosa va con la otra, una cosa va con la otra, una cosa va con la otra. Porque si hablamos de esto, pues tenemos que irnos luego a la expiación del hombre, tenemos que irnos a la redención, tenemos que irnos a Cristo, tenemos que irnos de quién era Cristo, tenemos que irnos que si Cristo era Dios, tenemos que irnos a la salvación, tenemos que irnos al nuevo nacimiento, luego posteriormente, y así vamos entrelazando cosas. Entonces es como un hilo, y si al principio cortamos, un hilo luego ya no encaja, y a veces queremos hacer nudos para entrelazar, nudos, pero los nudos no sirven. El Señor no tiene nudos, el Señor es todo un hilo. Amén. Entonces, eso de qué manera las almas es traspasadas de generación en generación, eso sería un tema muy importante para otro momento también. Es un tema muy amplio y son cosas muy, muy amplias para compartir. Creo que llevamos ya casi una hora y media. Sí, bueno, llevamos una hora y 11 minutos concretamente de programa y la verdad que se nos ha hecho corto. A mí se me ha hecho corto, la verdad. Ahí, el hermano Griki vuelve a preguntar, ahora la pregunta la hace sobre el ser humano. ¿En qué parte del humano se genera la consciencia de su existencia? ¿En qué parte? Contesta, José, contesta. ¿En qué parte del ser humano se genera la consciencia de su existencia? Sí, contesta, digo. Yo pienso, hermanos, que la conciencia de la existencia del ser humano es en la parte inmaterial del hombre, que está compuesta del alma y del espíritu. Ahora bien, hay que hilar muy fino para poder hacer una separación entre lo que es el alma y el espíritu, las funcionalidades independientes de esa parte inmaterial del hombre. ¿Por qué? Os lo voy a decir, hermanos. Porque a pesar de que son entidades, vamos a decirlo así, independientes, están de tal forma fusionadas que a veces es muy difícil separarlas. Es como si cogiésemos, voy a usar una expresión vulgar para que ustedes puedan entenderlos, es como si cogiésemos un huevo, la yema de un huevo y la clara de un huevo. Lo batimos bien batido, y ahora, ¿dónde está la clara y dónde está el huevo? Es una unidad, pero existen dos realidades ahí, yema y huevo. Mientras que han estado separadas, podemos diferenciarlas. Cuando se han mezclado, siguen estando con dos sustancias independientes, pero forman una unidad. Entonces, ¿dónde reside la consciencia del ser humano? En esa parte inmaterial. Podríamos responder a la pregunta, depende de las perspectivas. Si uno fuese dicotomista, te diría que la parte inmaterial del hombre, que está compuesto de esas dos ventanas superiores, alma y espíritu. Si fuésemos tricotomistas, podríamos decir que viene en el espíritu, que somos conscientes, o viene en el alma. Pero, dicho de forma sencilla, es la parte inmaterial del hombre la que nos hace conscientes de la existencia, diferenciado de la parte animal. El animal no tiene conciencia de sí mismo como la tiene el ser humano. Esa es mi respuesta así rápida, hermano Vicky. Hay mucho que hablar, Este tema es amplio también, por lo que estoy escuchando de vosotros. Es un tema, porque claro, a veces confundimos conciencia con consciencia, hablando simplemente con intercalar una S ya estamos cambiando el tema, porque la conciencia a la hora, lo digo porque antes un hermano ahí decía, creo que era este Jiki concretamente, decía, no me refiero a conciencia sino a consciencia, y bueno, la conciencia es algo que
que sabemos que es evaluar, ¿no? Cómo sopesa nuestra conciencia el bien y el mal, y la consciencia, pues ese es eso, ¿no? La certeza de saber la propia existencia de uno. En fin, esa gran pregunta que viene de nuestra consciencia de existencia, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Es la gran pregunta de la historia en el ser humano. Así que me gusta este tema que estáis tocando, y lo tengo que decir, me gusta mucho este tema. Creo que podríais en algún otro programa compartirlo con nosotros. Es un tema muy interesante y yo sé que hay muchas vertientes, hermanos, porque como hemos dicho, dentro de todo el tema hay muchas vertientes que podríamos, de cada vertiente que se ha tocado, hacer una teología independiente, ¿vale? Pero hemos intentado traerlo, y lo ha traído el hermano José, creo, de una forma magistral, porque no es fácil, hermanos, exponer eso, todo lo que ha dicho, tocando no solamente Biblia, sino también aspectos filosóficos, aspectos teológicos. No es fácil, lo ha traído, hermanos, muy ajustado a doctrina, a lo que es, a lo que enseña la Escritura. Yo sé que hay algunos términos, al haber entrado en este estudio, que a lo mejor se le ha escapado a algunos de la mente porque no saben cuáles son, pero bueno, no podemos desglosar todos esos términos porque se nos haría muy tarde y no. Pero sí quiero decir que hay términos que necesariamente tienes que emplearlos porque son los términos que identifican a las propuestas que se exponen, y no puede haber otro término. Entonces, son esos los términos. En sucesivas emisiones intentaremos, hermanos, de poner los temas más así más concretos para que lo entendáis, pero esos temas son temas teológicos, y como estamos tratando temas que son teológicos, necesariamente tenemos que usar ese tipo de temas, ese tipo de lenguaje. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quisiera puntualizar algo referente a esto que estás diciendo, porque sí es verdad que si se emplean términos es porque son necesarios para poder comprenderlo, porque a veces uno, sin saberlo, es condescendiente con ciertos términos o está casando cierta doctrina que viene de, pero no lo sabe. Entonces, por medio de estos términos, ven la fuente de dónde viene y ve lo que es. Pero sí es cierto que es verdad, y estoy contigo, José, que a veces los términos pues tenemos que recortarlos un poco e ir más claros para que se pueda expresar mejor y que nos puedan entender mejor, no porque ellos no sepan oír, sino porque yo no me sé explicar. No, tú te has explicado muy bien, y le digo a la audiencia que al tratar temas de esta envergadura, necesariamente tenemos que usar ese tipo de términos porque son términos teológicos que expresan el sentido de lo que queremos decir. Estamos metiéndonos, hermanos, en temas importantes como es la antropología. O sea, cuando yo digo antropología, algunos dicen, ¿qué es esto? Pues es la doctrina del hombre, ¿no? Y dentro de eso hay algunos términos, como hemos dicho, traduccionismo, creacionismo, temas que parecen complejos, pero es que si queremos aprender algo de lo que es Biblia y de lo que es teología, hay algunos términos que tenemos que aprenderlos, y por eso es necesario expresarlos. Si no, no podríamos comunicar lo que en realidad la teología y la Biblia enseña. Así que por la parte de José para mí ha sido maravilloso, de verdad. Creerme, hermanos, que José ha hecho una exposición extraordinaria, de verdad, muy, muy extraordinaria. A mí me ha encantado. Y bueno, los hermanos han preguntado, el más preguntón en esta tarde ha sido nuestro consiervo Guiki de Galicia, al cual le mandamos desde aquí un fuerte saludo, un abrazo fraterno a nuestro hermano Guiki. Gracias por estar aquí en Sola Escritura, hermano, y gracias por tus preguntas que has hecho en esta noche. Me hubiera gustado que otros hermanos hubieran hecho también algunas preguntas más. Por ejemplo, la creación fue hecha para poner al hombre en ella. ¿Entiendes? Efectivamente, así es. La creación fue hecha para poner al hombre en ella. Es lo que la Escritura nos dice, ¿no?
que el hombre, la creación fue hecha para poner al hombre en ella. Sí, señor. Andrea Moreno Camacho. Muy bien. No sé, ¿alguna cosita más que añadir, José? Bueno, pues por mi parte no. Por mi parte, pues, como bien dices, son temas muy profundos, muy complicados, con varias vertientes diferentes y que podíamos estar hablando como 3 o 4 horas, haciendo preguntas, aprendiendo uno de otros por la amplitud que tiene. Y también, aunque son temas donde ha intervenido mucho la filosofía. Necesariamente. A veces, hermanos, no podemos separar algunos conceptos. Han intervenido mucho. Tenemos que, vuelvo a repetir, cuando entramos en temas de profundidad, necesariamente tenemos que usar términos que a veces no son fáciles de comunicar, pero son necesarios, hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la unión hipostática, la intercomunicación de propiedades y un largo etcétera que forma parte del argot, del lenguaje, de la cristología. Y tenemos que usarlos, necesariamente tenemos que usar esos términos e intentar explicarlos en la medida de lo posible, pero son términos que son necesarios. A la hora de tratar este tema que hemos tratado en esta noche, hermanos, no hemos tratado un tema liviano. José ha tratado un tema desde una perspectiva para gente que le gusta en realidad lo que es el estudio de la palabra. No es que haya traído un estudio así de 2 versículos y se acabó, sino que ha hecho un abanico amplio y ha tocado, ya os digo, hermanos, muchísimos campos, todos entrelazados y todos muy ajustados. Antropología, toca filosofía, términos teológicos, tremendo. Para mí, hermano, chapó, para ser hoy la primera exposición que tú has hecho, José, te felicito, de verdad, de corazón te felicito y estoy orgulloso de que estés con nosotros en este equipo de Sola Escritura, porque hombres como tú nos enriquecen y nos dan muchísima luz. Así que Dios te bendiga. Gracias, se nota que eres hermano de Juan L., se nota. Así que el Señor te bendiga a ti y a Juan L. también, que Dios lo recupere pronto para que pueda participar con nosotros en un programa cercano. Bien, deciros, hermanos, que en esta semana, Dios mediante, tenemos 3 hermanos que os vais a disfrutar con ellos. El martes va a estar nuestro hermano Pello, que es un anciano de Murcia y un buen expositor de las Escrituras. Vamos a disfrutar. El tema que trae, hermanos, es tentación y prueba. La diferencia entre la tentación y la prueba, para que puedas entender esos conceptos. Cuando uno es tentado, cuando uno es probado. Eso será el martes a las 10 de la noche aquí en Sola Escritura. El jueves, Dios mediante, va a estar con nosotros, hermanos, ni más ni menos que el responsable de Cataluña, nuestro hermano Pepe de Girona. Gloria a Dios. Una maravilla de hombre donde vamos a disfrutar de la exposición que va a hacer El origen del mal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Bueno, el hermano Pepe de Girona, responsable de Cataluña, él va a exponer y va a intentar de responder a esas preguntas y a esas incógnitas que hay en nuestros corazones. Y el sábado, Dios mediante, hermanos, el programa también se viste de lujo ante la llegada de un maestro de España que es nuestro hermano Raulón de Burgos. Sobran las presentaciones para nuestro hermano Raulón, trayendo, hermanos, la confesión de fe y la confesión negativa y la doctrina de la prosperidad. Un tema que el hermano maneja a la perfección. Yo ya lo he oído en algunas otras ocasiones en otros medios y es un hombre que está muy, muy, muy bien documentado para aquellos hermanos que estén con poca luz sobre este tema de la confesión positiva y de la doctrina de la prosperidad. El hermano va a sentar unas bases donde vais a ver cómo con la Escritura os va a exponer lo que la Biblia dice en cuanto a esos 2 temas que están hoy lamentablemente muy de moda por falta de conocimiento de la Escritura, y el hermano lo va a exponer de forma como él sabe hacerlo. Así que semana de gloria para todos nosotros a las 10 de la noche, martes, jueves y sábado. No te lo pierdas porque va a ser de muchísima bendición. No sé si queréis agregar algo más, Hugo, José,
a esta velada que hemos tenido esta noche. Nada, agradecer que me hayáis dejado compartir, aunque haya sido por suplir una vacante, pero bueno, para eso estamos, y decir que el honor y la bendición es mía de poder estar con este grupo tan precioso como es Hugo Reyes, argentino, Michael, David de Blanes y David Gilabert. Amén, por este grupo tan precioso y tan de Dios. Y hoy, pues bueno, pues ha sido así, otro día será de otra manera, porque es un canal polifacético para que todo el mundo pues pueda escuchar y podamos aprender unos de otros y podamos hacerlo bien. Que Dios os bendiga. Muy bien, yo igualmente despedirme de la audiencia, y si puedo hacer una anotación para que esta semana sea una semana redonda, como decía nuestro hermano José Argentino, os invito al canal de Aviva Alicante, que estará Samuel Pérez Millos con nosotros compartiendo un mensaje el miércoles con nosotros en Aviva Alicante también, así que creo que va a ser una semana gloriosa, José Argentino. Amén. Y José de Catrel. Vamos a disfrutar a lo grande en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Simplemente deciros que, bueno, mirad el calibre de la envergadura de nuestro hermano José. Esto ha sido 4 anotaciones de forma improvisada. Así que si dejamos que el hermano pensar un poco, se prepare, ya podéis imaginaros. Así que, de verdad que, muchas gracias, José, tremendo. Bueno, gracias a todos vosotros, hermanos. Gracias a los que habéis estado compartiendo en esta noche aquí en Sola Escritura. Desearos una bendición, desearos, hermanos, para todos vosotros, que sigáis asistiendo, que, como dice nuestro hermano José, le deis un like a esto de Sana Escritura, porque eso nos motiva y nos ayuda el saber que estamos llegando y que os estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo, hermanos, con humildad, lo estamos haciendo con un único deseo de haceros bien, de exponer la Escritura, de no ser hombres que traigan debates, ni que traigan discordias, ni que traigan divisiones, sino todo lo contrario. Nuestro propósito, hermanos, es bendeciros por medio de la palabra. De hecho, este canal se llama Sola Escritura, unidos por la palabra. Que esa palabra nos una cada día más y más a todos y cada uno de nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor os bendiga, y un abrazo fuerte de Sola Escritura para todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Hugo. Cerramos los micros y hasta el martes. Que Dios os bendiga.